Gracias por acompañarnos en este seminario de la FILIG y saludamos también a quienes están siguiendo desde el ciberespacio el seminario. Presentar a Gabriel Pacheco es una oportunidad para hablar de poesía, que es lo que su trabajo convoca. Metáforas poderosas, pasión por el lenguaje, intuiciones trabajadas obsesivamente. Todo eso con un dominante fondo azul, el azul de Gabriel Pacheco, que está presente, aunque no sea siempre visible en sus más de 50 libros publicados. Es el ilustrador de los clásicos. Y pienso que imaginar una historia que ha estado tanto tiempo en el mundo, que lo ha recorrido todo y a todos, es exactamente el desafío que Gabriel disfruta más. Cómo volver a tocar la madera de la que está hecho Pinocho, cómo elevarse con la ola que vivió con Octavio Paz, cómo volver a sentar a Alicia a tomar el té con la liebre de marzo y el sombrerero loco, cómo atrapar el vuelo de Ícaro, el dolor sobrecogedor de su caída. Imaginación pura, como en esa historia que cuenta que Durero dibujó un rinoceronte solo escuchando las descripciones que hacían de él. Esa criatura mítica para la historia del arte vive tatuada en un brazo de Gabriel. Estamos frente a un artista muy completo y al mismo tiempo frente a alguien que está muy lejos de sentirse completo. Busca, pregunta. Esta naturaleza inquisitiva es la que lo ha llevado a diseñar métodos nuevos para enseñar a los que empiezan. A través de Gabriel Pacheco sabemos cuán importante es que los ilustradores no ilustren, es decir, que se permitan entrar en el silencio, en la lectura cuidadosa, no solo de aquello que les piden ilustrar, sino de sí mismos. Que duden porque la falta de certezas podría revelarles la naturaleza de su trabajo. Sin duda, es una postura ética fundamental, radical incluso. Por eso, él no se considera un ilustrador. Es más, un pensador, un creador, un esteta en la acepción más sencilla que la RAE consigna, persona que considera el arte como un valor esencial. Es un migrante, su patria es el lenguaje. En varias ocasiones, Pacheco ha mencionado a sus tres artistas tutelares, Octavio Paz, Pina Bausch y Theo Angelopoulos, el poeta, la bailarina y el cineasta. Saquen ustedes sus conclusiones. Conocí a Gabriel a través de la magnífica antología de poesía de María Baranda, Hago de vos un cuerpo, editada por Miriam Martínez en el Fondo de Cultura Económica. En ese libro se configura un cuerpo hecho de muchas voces poéticas. El misterio de la creación está allí mismo, en esas bellas páginas. No podía imaginar entonces, cuando leí esta obra, que un día iba a trabajar con Gabriel en un libro, que un día Gabriel aceptaría trabajar en la edición ilustrada de los cuentos de Octavio Paz, Arenas Movedizas. Hubo un momento en el que escuché la voz de Gabriel al teléfono a través del Atlántico y me pedía una especie de contraseña para empezar a trabajar. Me pidió que le propusiera una palabra, no una imagen, ni una paleta, un estilo, una palabra. Y yo sentí que debía encontrarle un password al mundo. Ahora, esta tarde, me toca a mí dejarlo con ustedes para escucharlo decir sus palabras. Adelante, Gabriel. Obviamente, gracias a estas espléndidas palabras de Socorro, gracias a la feria, a la directora Paula, por la invitación, a ustedes. Podríamos terminar con lo que ha dicho Socorro, no imaginando que está hablando de mí, porque son muy espléndidas esas palabras. Es cierto que creo yo en las palabras. No sé si estén muy cansados. Yo cuando intento preguntar por el otro, a veces porque es mi experiencia así, digo, si están cansados de ver libros y de ilustraciones, pues yo tendría dos noticias, una buena y una mala. La buena es que no voy a mostrar ilustraciones.
Sí, algunas. El remordimiento me hace meter algunas imágenes en esto. La buena es que, en verdad, les voy a pedir que me permitan contarles algo. No sé cómo explicar mi trabajo, y en cierto momento, cuando me invitaron a este seminario, no sabía cómo vincular. Es cierto que yo hace ya 15 años hace 15 años que dejé el país, intermitente regreso, pero desde entonces me he sentido un poco extranjero. De hecho, cuando comencé a ilustrar, no era ilustrador, no soy ilustrador, porque yo vengo del teatro, estudié teatro, y tampoco era ilustrador. Así que me he sentido desde ese tiempo extranjero. Claro, también me gustaría pedir disculpas muy serias a los inmigrantes. No me gustaría que esta serie de notas y citas, que para mí son valiosas, minimizaran o frivolizaran la circunstancia de los inmigrantes en todo el mundo, que es una circunstancia terrible, que ha hecho ver un carácter tan natural que es emigrar, con la estupidez de decir que es un delito. Entonces, en estas disculpas que me hacen distanciarme de las circunstancias de un verdadero inmigrante, yo hago un símil a través de algunas ideas que me gustaría que fueran así, solamente anotaciones de otra morfología de la migración, guardando siempre este respeto de la realidad que es avasallante. Justamente por las palabras me decidí a escribir algunas cosas que me voy a permitir leerles. Y toda esta serie, porque son una serie de imágenes y una serie de citas. Yo creo mucho en los poetas, creo más en los poetas que en lo que me dicen los publicistas, los comerciales, la televisión, quien dice quién es artista, quien dice por aquí tú debes de tener éxito. No creo en eso, creo más en los poetas, porque los poetas a final de cuentas también son migrantes. Y todo este grupo de ideas, de citas, que no son mías, lo metí con un título que se llama Migraciones en la Nación de Extranjeros. Hemos inventado tantos lugares, decimos norte, sur, este, oeste, aquí, allá, y le ponemos nombres que se convierten en murallas. Pero esto no es verdad. Una montaña rompe la tierra sin saber de nada. El río cruza dadivosamente el valle entregando su agua, o un mar empuja la tierra sin saber hasta dónde. ¿Qué son las fronteras? Del latín frontis, que significa frente, semblante, una barrera que limita. Actualmente, frontera es aquella establecida por los estados, que no significa lo mismo que nación. Los estados son este conjunto de instrumentos que regulan una sociedad, los estados. Mientras la nación es una comunidad de personas emparentadas con su nacimiento. Nación, nacimiento, en realidad provienen de del mismo origen, nacer y nación. Nos han confundido tanto. Marcamos límites para decir esto pertenece y esto no pertenece. Un país, otro, y solo nos quedan sus veredas entre estos países para andar por ahí. Yo me pregunto, ¿y si perdiéramos todo? ¿O si como la montaña pudiéramos cruzarlo todo? Dice un escritor que hace teatro, el inicio perdido. Permítame entonces compartirles estos apuntes y citas literarias para hablar de migración, no en su aspecto social o económico, sino de aquella otra forma de migrar que nos ocurre
la más natural y más interior, aquella realizada con la misma intención que tiene el acto creativo, que busca el acto creativo, la promesa. Dice Julian Jaynes en uno de sus escritos sobre el cerebro: nuestra mente está hecha de la misma materia que la poesía. Es cierto. ¿Cuántas formas de migrar existen? Una sola. Lo que cambia son sus circunstancias. Pero para el ser humano, migrar es una restitución y da pertenencia. La misma materia de la poesía. Poética, migrar, viaje, crear, inventar, comparten una misma morfología. ¿Por qué tendría que ser que un ser arriesgue su vida para andar a otro lugar? Hablo de los inmigrantes. ¿Por qué tendrían que dejar su lugar? ¿Por qué tendrían que dejar su lugar? Arriesgar la vida en un canal, en una muralla, atravesarla, ser ilegales, ¿por qué? Si no fuera solamente porque tiene una promesa y una esperanza. Siempre me ha gustado comparar las cosas, y para entender o explicar algo siempre digo, que esto lo utilizo mucho en los talleres, esta palabra, como si fuera. Porque me hace entender la naturaleza. Es una poderosa llave para imaginar, una simple y sencilla ecuación lingüística, como si fuera. Somos predeterminaciones lingüísticas. La libertad más amplia de una sociedad se vincula a su gramática. Es con eso que se puede medir el desarrollo de una sociedad. Así que sean estos conjuntos de apuntes, metáforas y vinculaciones que expongo un modo muy personal para hablar del acto creativo, que muestre y explique el deseo ferviente que pudiera ser la ilustración en nuestros días. A final de cuentas hago ilustración, vivo haciendo ilustración, y como mencionaba Socorro, confirmo no ser ilustrador. Pediré ahorita que hagamos un juego, ¿no? Un juego muy sencillo. Cada vez que yo diga la palabra niño o anciano o poeta o viajero u odiseo, ustedes cambien esa palabra y en vez piensen en espléndidamente ilustrador o escritor o lector o ser humano o la palabra yo, independientemente del género. Será en dos partes mi intervención, que será breve, una en donde les contaré una historia y la segunda en donde vincularé esta historia a la que hoy nos reúne para hablar de ilustración, literatura, acto creativo y migración. Pero la importancia de esta historia que les contaré es porque no creo que haya obra más exacta y más metafórica que nos haga ver de una forma poética la naturaleza migrante. Bien, entonces, imaginemos el inicio perdido, ¿no? No hay confines, no hay murallas. Entre más lo andamos, esta nación, más infinito se hace. Algunos de los que hacen ilustración, y más en general de quien crea, comparte una naturaleza migrante. Yo la llamo trashumante. Trashumante es este acto que tienen algunos animales cuando están comiendo en una zona geográfica y cuando se llega el tiempo del invierno, van a otro lado a buscar comida. Eso es trashumar. Cierto es que no debe ser una generalidad. Hablo solo de quien también pudiera ser de esta forma en nuestros días, donde todo es tan absurdo e industrial. Nosotros debemos un compromiso muy profundo y yo creo que la ilustración, como todo acto creativo, en ciertos momentos es un acto existencial. Sí, lo he dicho y lo han escuchado bien.
la ilustración en ciertos momentos es un acto existencial, un evento metafísico, digo yo. Al menos es en lo que yo creo. Somos viajeros como si fuéramos Odiseo en un gran poema épico intentando regresar a casa. Todos somos viajeros intentando regresar a casa. ¿Pero cuál casa? O tal vez somos Juan Preciado buscando al Padre en un páramo infinito. Roberto Bolaño había escrito Los detectives salvajes, en donde primero un joven de 17 años y después dos poetas realizan un largo viaje en busca de eso. Viajeros siempre en busca de, un migrante busca, un poeta busca, un creador busca, un niño encuentra. Migrantes trashumantes, más aún, y si fuéramos hijos de Lilith, expulsada y desaparecida, que errantes buscamos a un padre. Dice Borges en un poema: ya no es mágico el mundo, te han dejado. Sí, somos hijos abandonados. Creámosle a los poetas. Y así comienza el viaje. La historia es un sueño, aquí voy más haciendo la introducción de esta historia que quiero contarles. La historia es un sueño de Theo Angelopoulos, el director que les digo. Creo que, insisto en hablar o comentar de estos poetas, porque si ellos lo han dicho de una forma tan exacta, no valdría la pena yo interferir en eso. Solamente, claro, me aprovecho e intento transmitir esto. Dicho por él mismo, trata de viajes, de ese problema universal de no tener un lugar. Odiseos perdidos. A veces sus sueños tratan de un poeta, otras veces de un apicultor, otras tantas del mismo, y muchas veces de espejos en forma de niños. ¿O sería al revés? Poetas y creadores como espejos de niños en este mundo buscando alivio y no sentirse abandonados. En una escena muy particular de uno de estas películas de Theo, un poeta, ¿lo ven ahí? Anciano, moribundo, tomado de la mano de un niño inmigrante que está escapando para no ser expulsado. Un poeta viejo y anciano tomado de la mano de un niño inmigrante. Caminan por la noche. El poeta, que sabe que va a morir, dice: tengo miedo. El niño, sin patria, sin padre, que en el latín tiene el mismo origen, que además es relativo a la tierra de los antepasados, caminan por la noche, lo mira y el niño, en vez le responde: no tengas miedo. Entonces el niño lo invita a jugar para espantar el miedo, lo invita a jugar un juego para espantar el miedo. El juego era inventar palabras. Tal vez sean las imágenes también un juego para espantar ese miedo. Pero ese no es el fin que quiero contarles, es otro, llamado La mirada de Ulises. La mirada de Ulises, que hay una gran diferencia entre mirada, que se dirige a contemplar, y ver, que se detiene en este acto fisiológico de ver, nada más. La historia es sobre un director de cine emigrante que, lleno de nostalgia y extravío, emprende el regreso a su patria. Ahí inicia la búsqueda de una grabación realizada por unos cineastas, Miltiades y Yanakis Manakis, que nadie, ese film que han hecho ellos, ha visto. Dice Theo Angelopoulos en una entrevista: en el inicio, Dios inventó el viaje y enseguida nos llenamos de nostalgia. Así, ¿cómo se llama? Comienza su odisea en ese país extraño donde nació. Se ha convertido en un extranjero en su patria. Igual lo era ya desde antes.
Nada es igual, ni él mismo, dice Rimbaud, el poeta. Yo es otro. En su estancia, se encuentra con amigos y amores pasados. Unos y otros le hacen recordar diversos momentos de una vida y de tantas vidas, como si fuéramos 1000 personajes con un solo cuerpo. Las escenas son muy, muy largas. Y algo que tiene el cine de Theo Angelopoulos es que, a diferencia del cine de Hollywood, en donde nos han acostumbrado a ver un film de 90 minutos donde nos hacen ver una media de entre 200 y 600 planos. El cine de Theo Angelopoulos no será una 10ª parte de estos planos. Así que las escenas son muy largas. Y diría que son taciturnas. Taciturnas viene del tacere, de cuando uno está en silencio. Y hay 3 palabras de estas imágenes que yo voy a insistir más adelante, unos minutos más adelante, no me voy a extender, para comentar sobre la ilustración, que es la ambigüedad, lo improbable y sobre todo lo incierto. Estas palabras parecen como que el paisaje de un inmigrante. Son verdaderamente las imágenes de Theo Angelopoulos, imágenes poéticas. ¿Pero qué es una imagen poética? Es aquella que oscila, dice Octavio Paz. Es cierto, oscilan en nosotros esas imágenes. Hay una escena en esta historia del cineasta que está regresando a su país a buscar este film, una escena majestuosa. Nosotros los ilustradores, los creadores, escritores, utilizamos la metáfora. La metáfora es una ecuación matemática. Esto es algo muy interesante, porque la ecuación matemática parece que nos muestra algo, nos dice, nos explica algo. Hay una escena majestuosa en donde un taxista, un conductor que lleva a un lugar, se detiene entre las montañas. Es invierno y la nieve y la niebla lo cubren todo. Entonces, acercándose al precipicio, arroja un pedazo de pan que estaba comiendo el taxista y grita: yo también estoy solo. Después, solo un silencio entre ese ser y la montaña, una inmensidad contemplando a otra inmensidad, diría Paz, como si fueran un gran espejo, un diálogo de 2 abandonados. Después de esta escena llega a este lugar, a un país devastado, casi abandonado. Se ven solo ruinas y casas destruidas. Son los Balcanes, pero podría ser México, Tijuana, la frontera, Chiapas. Entre esos escombros, donde parece que no vive nadie, o que pudiera no vivir nadie, encuentra a un anciano, custodio de lo que queda de la cineteca de la ciudad. ¿Qué soy sino un coleccionista de miradas desvanecidas?, dice él. Justamente será él el que posee esos rollos buscados. Entonces intenta convencerlo de la importancia de revelarlos. Y surge una pregunta que se extiende hasta aquí, hasta nosotros. En estos tiempos tan absurdos de violencia, en donde parece que se ha perdido todo, ¿qué buscamos? ¿Para qué hacer un encuentro? ¿Para qué comprar libros? ¿Para qué leer libros? ¿Para qué escribir? La situación es terrible. Muertos, asesinos, desaparecidos. Dice George Seferis, un poeta griego: ¿qué buscan nuestras almas vagando por cubiertas de barcos decrépitos? ¿Para qué revelar esas imágenes? El rollo había permanecido sin revelar, sin saberse lo que miraba. ¿Sirve de algo saberlo? ¿Es importante algo tan efímero?
Si la sociedad está cayendo, algo tan inútil e ínfimo, ¿puede salvarnos? Diría un escritor, un filósofo, Pierre Hadot, el papel de la filosofía es propiamente la de revelar a los hombres la utilidad de lo inútil, o si se quiere, de enseñarla a distinguir los dos sentidos de la palabra útil. El creador es un escrutador, no predica, es solo una mirada que hace contemplar, tal vez de alguien abandonada, como la esperanza, que es justamente lo que busca y lo que entrega el arte con mayor devoción. Pero sucede que el director de cine, después de este gran viaje, cae exhausto y cae enfermo. Y este anciano, el que cuidaba la cineteca, vive junto a un niño que ha perdido el habla, y cuidan de él, del director de cine. Hasta que el anciano se encierra para tratar de encontrar una fórmula antigua que revele los rollos. Entonces sucede otra ecuación, otra metáfora. El niño, una vez que el anciano lo llama para pedirle que vaya a buscar agua porque necesita, con los reactivos, encontrar la fórmula para revelar los rollos. Así que el niño se interna en la ciudad de muertos. Esto no es literatura, es literalidad. El niño literalmente se interna en una ciudad de muertos y en su búsqueda de agua, en medio de un borbandeo, se refugia en un hospital de enfermos mentales, que al abrirse la puerta salen indiferentes a la guerra desperdigándose entre las calles. Hay una fuerza valerosa en la infancia que llena de locos al mundo. Con el agua, y después de tantas noches en vela, con amor moribundo, el anciano encuentra la fórmula y revela el rollo. Pero sucede que en la ciudad, la niebla, que siempre está llena es invierno, de niebla, llega la niebla a la ciudad. Entonces la ciudad se transforma en la película y se empiezan a escuchar rumores, sonidos, un poco de música, y salen ellos y ven una obra de teatro, ven a la gente caminar, las familias, una pareja de enamorados, y el anciano le explica que cuando llega la niebla a la ciudad, los francotiradores no tienen oportunidad de disparar. Así que ellos aprovechan esta oportunidad y salen a la ciudad. Pero la niebla no dura para siempre y el anciano y su familia son asesinados. En la escena siguiente se ve a A sentado en una butaca, solo o abandonado. Está contemplando las imágenes, llorando. Solo el verdadero poeta regresa con su silencio para encontrar, ya viejo, a un niño que llora abandonado por el mundo en su umbral. Es una poesía de Vladimir Holland. ¿Qué eran esas imágenes? ¿Qué muestran estas imágenes? Por supuesto, no voy a contar el final de la película, pero parafraseando a un escritor que ha hecho un ensayo sobre la fotografía, Roger Barthes, sea lo que sea lo que ellas ofrezcan a la vista, hablando de las imágenes, y sea cual sea la forma, las imágenes que nos hacen migrar son siempre invisibles, porque no son a ellas a las que vemos, somos a nosotros mismos contemplando lo que hemos sido. Por eso un creador es un migrante, un niño, un anciano, un lector, un odiseo que emerge y desaparece, que busca y entrega, que cruza una frontera y otra, aunque pareciera inútil,
absurdo para que nosotros, ciudadanos que habitamos estas ciudades, contemplemos el mundo como si fuera la primera vez y para restituir nuestra pertenencia, para que vivamos una nación, no en un país que se llena de límites y fronteras, sino una nación sin inicio y que no tiene fin. Yo esperaría que la ilustración y la literatura también fuera eso. La ilustración contemporánea, solo alguna, pudiera ser esa resistencia junto a la literatura para traspasar a este mundo lleno de muros y de estados. Fuera oposición en tiempo lento y no veloz, opuesto a la fragmentación y apuntando a la pertenencia. Sí, la ilustración crea comunidad. La ilustración abre la imagen, revela la imagen en esa invisibilidad, en donde los lectores contemplan su pertenencia. Toda esta historia es una metáfora exacta. Claro, es una metáfora de un director de cine que es un genio. Pero yo la he usado para tratar de exponer la idea de comparar la naturaleza de la migración a la naturaleza de una ilustración y del proceso creativo. El creador, el ilustrador, el escritor es antes de otra cosa un lector. Debe ser un lector impecable, pero como nosotros, es un antiguo viajero, un trashumante. Por eso es que esta historia que les he contado habla de nosotros. Creo que en nuestros días, muy pocas ideas de la ilustración están abriendo nuevos espacios y nuevos entendidos, y justamente estos nuevos espacios obligan a tener un compromiso. Bibliotecarios, editores, escritores, promotores de lectura, lectores, porque esta potencialización de migrar pudiera sostener nuevos compromisos hacia la posibilidad de construir comunidad a través de la creación. Ahora que tantas comunidades están rotas. Así pues, estos viajes que todos realizamos y que el Creador insiste en continuar desvanece los muros absurdos. Así, cuando uno lee barco, casa, cielo, noche, acentúa su migración convirtiéndose en extranjero. Es un extranjero de la lengua e indaga en su reflexión en un sentido. Esta profundidad se encuentra en la forma en que se articulan y unen las palabras para después vincular formas. Por ejemplo, ¿cómo sería esa música que escucha en la noche una niña? ¿Cómo sería esa música? Ella hablaba de un momento, porque no tenía, le faltaba a su padre, y decía que escuchaba una música en la noche. Claro, la música la conocemos todos y escuchar también, pero ella hablaba de otra cosa. ¿Cómo sería esa música? ¿O cómo sería la obsesión? Este es un rey obsesionado porque quiere perseguir a Dédalos, lo ha traicionado y obsesionado. Es como si fuera un hombre sin ojo. ¿O cómo es el amor? Paz dice una relación amorosa con una ola, pero no habla de la ola, va más allá de la ola, en esa profundidad es justamente donde uno se vuelve extranjero de las palabras mismas y tiene que ir a indagar cuál sería esa forma. ¿O cómo es el sol que abraza? La historia dice que Ícaro, cautivado por la belleza del sol, de la libertad, va y no puede detenerse hasta que pierde las alas. ¿Cómo es el sol que abraza? ¿O cómo son los derechos universales de los niños? ¿O cómo es el padre? ¿Cómo es la visión de este padre que ve el dolor de su hija?
Y así, es decir, las palabras hablan claramente de objetos y acciones que conocemos, pero dada la narrativa que les precede, nos hacen ver esos objetos como algo más de eso que son. Ahí la ilustración emerge. No es un corazón solamente lo que tenemos que ver en la imagen, o no son las sirenas petulantes, o la melancolía, o el abandono. Pudiera ser que esas imágenes invisibles nos permitieran contemplarnos. Y para un lector, como a un extranjero, sus lugares incompletos son lugares posibles para emigrar. Es esta la idea de emigrar: andar a buscar eso que nos hace falta y que no es un delito. Y la creación y la ilustración pudiera ser una pequeñísima llave. Han inventado lugares, nos dicen norte, sur, este, oeste, aquí y allá. Nos han llenado de fronteras, de libros que dicen lo que debe ser, pero nosotros tenemos puentes como montañas o como ríos en nuestras vidas. Hagámoslo construirse en otros libros. Han reducido todo a una insignificancia y nos quieren condenar a esas veredas. Así que migremos. La creación, los libros, las imágenes más poderosas son aquellas que entregan historias que nunca terminan, tal cual una odisea. Esas historias de migrantes en un país de extranjeros que apuntan al porvenir. Y termino con esas maravillosas palabras de otro poeta, René Char. A cada desmoronamiento de las pruebas, el poeta responde con una salva al futuro. Gracias. Muchas gracias a Gabriel Pacheco por estas palabras. Hemos recorrido con él apenas un tramo en un itinerario que, como ustedes habrán visto, es riquísimo, complejo, y donde es fundamental ser lector de tu tiempo, de tu mundo, de tu trabajo. Una película de Theo Angelopoulos que se llama Paisaje en la niebla tiene una escena donde dos niños que van en busca de su padre, que escapan de su casa, dos niños migrando un país, acaban en una barca en medio del mar, no saben a dónde van y la niebla no les permite ver nada, y poco a poco la niebla se va disipando, y tengo la sensación de que eso ha pasado hoy también aquí. Hemos ido descubriendo al fondo más del trabajo, más de Gabriel Pacheco. Tenemos tiempo para algunas preguntas, comentarios que quieran hacer. Despertarse. Y por allá está el micrófono. Ah, ya había una persona ahí. Sí, al fondo. Muchas gracias. Sí, bueno, sí. Usted mencionó a Pedro Páramo, de Juan Rulfo, en el sentido de que, bueno, su hijo es advenedizo de cariño, de fortuna. Se va a Comala y resulta que entonces es parte ya él del entorno cuando muere. Entonces deja de ser advenedizo porque, bueno, encuentra a su padre, pero se hace parte del contexto. Y ahora con esta exposición que vamos a tener de Tim Burton, él también nos da a conocer que, bueno, lo que nosotros estamos viviendo, ¿sí?, en este mundo de vivos, pues, va a ser lo mismo exactamente que lo que vamos a vivir o que vamos a pasar, ¿sí?, al mundo de los muertos, ¿sí? Entonces, es agradable, pues, ver las películas de este director, porque entonces, bueno, por lo menos para mí, me da una esperanza en ese viaje que voy a realizar, ¿verdad? También como, ¿qué puedo decir? Como un bracero,
¿sí?, al otro mundo, pero con una cierta tranquilidad, en donde voy a encontrar, también creo, oportunidades, como todos los migrantes pueden tener, de gozar la vida, ¿no?, y de gozar el mundo. Ese es mi comentario, muchas gracias, y me parecen muy agradables sus metáforas. Gracias. Sí, la esperanza es importantísima. Yo creo que yo expongo estas ideas un tanto alejadas de la ilustración, porque yo creo que regresar a ver la vida a mí me hace entender una cosa, más allá de que un libro o llegar a un otro país yo obtenga algo o no, el punto fundamental en este momento, tanto para a alguien que hace ilustración como para alguien que va al cine o es dentista, es justamente retomar de la migración la esperanza, que ese es el motor fundamental. Y la migración es una cosa natural, nos restituye esperanza. ¿Qué sería eso? Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Comentario. Acá está. Bueno, buenas tardes. Durante su exposición estuve tomando algunas notas, estuve rescatando algunas ideas y estuve reflexionando, porque hemos tenido estos días una oportunidad que no todas las personas tienen, ni tampoco todos los mediadores tienen, de estar ante personas que nos platican y que nos cuentan sobre su trabajo, sobre la importancia que su trabajo tiene, y me ha llevado a la siguiente reflexión, cuando dijo usted, ¿qué es lo que buscamos a través de todo el trabajo que se hace? Quiero decirle que el Programa Nacional de Sala de Lectura creó un módulo, 8 módulos de un diplomado. Y dentro de este trabajo hay un propósito que es fundamental. Nosotros tenemos que trabajar en la creación de comunidad, precisamente. Y cuando usted mencionó eso, me llevó también a la idea de unas palabras que algunos compañeros hemos tenido la oportunidad de conversar, porque al término del diplomado, pues nos hicimos la pregunta, ¿y ahora qué es lo que sigue? Si vamos a crear comunidad precisamente, entonces ya no estamos conformes y estamos entonces ahora en una búsqueda, porque entonces sentimos ahora que el compromiso social es más fuerte. Y estando aquí, en este auditorio, pues nos han llevado a hacer así como una introspección de nosotros mismos. Han movido sentimientos, porque yo he escuchado a varios compañeros y nos han conmovido las historias. Y las hemos comparado también en ese momento con las historias que vivimos en nuestros estados, unos de una manera, otros de otra, y sobre todo con los desplazados. En una visita a un orfanato donde trabaja una compañera, un niño se me acercó y me dijo, hoy he sido feliz. ¿Y por qué me dices eso? He sido feliz porque conocí la historia del Jockey Verde y nunca la voy a olvidar. Dialogando con él, hubo otra situación que me llamó la atención cuando le dije que si estaba contento en el espacio, en la sala, en una sala bellísima que la mediadora había creado con una sociedad civil de ese pueblo. Y me dijo el niño, tengo miedo de irme de aquí. Y también tengo mucho miedo de que un día la profesora Carlita ya no vuelva, porque todo lo bueno
que nos llega, siempre lo perdemos. Son niños que llegan a esos lugares por muchas circunstancias, porque son golpeados, porque son abandonados en la sierra por muchas cuestiones. Entonces quiere decir que nosotros tenemos un compromiso de sembrar esperanza. Y con esto quiero terminar. Gracias. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Gabriel. Hola. Hola. Juan Carlos Jiménez. Pues bueno, a mí me gustaría saber, quiero preguntarte, yo sé que tú eres un ilustrador migrante, pues has estado en Argentina, trabajas con editoriales extranjeras, y esta visión que tiene cada país de lo que es el trabajo que tiene que ver de creación, porque finalmente en estos últimos tiempos, afortunadamente, a los ilustradores también ya se les ha dado el lugar, que siempre lo han tenido, pero ahora parece que ha sido como más presente, pues como coautores, ¿no? Las historias no solamente las escriben los escritores, sino las escriben los escritores, las ilustran ustedes los creadores de imágenes, y nosotros las interpretamos con nuestra propia lectura. Esta experiencia que tú has tenido personal de viajar, de conocer otros mundos, ¿cómo te ha permitido a ti evolucionar en tu trabajo? Creo que ya lo han dicho aquí y no es… no hay otra palabra, de miedo, ¿eh? Es decir, cuando yo empecé a ilustrar, yo no vengo de artes plásticas ni de diseño gráfico. Ya estando aquí en México, yo no podía llamarme ilustrador. Los ilustradores, como muchas comunidades también son cerradas, yo estudié escenografía, así que ya estando aquí en México, yo empecé cuando iba a presentar un trabajo, a tener muchísimo miedo. No soy un artista, no soy alguien que sabe, no conozco a esta persona, que tampoco ahora las conozca, que sigo teniendo este miedo. Pero en todos los países, Argentina, Italia, yo estoy seguro que todos los españoles en Francia, los franceses en Inglaterra, los mexicanos en Estados Unidos, compartimos ese miedo, pero creo en la esperanza de justamente intentar hacer eso como para creer que yo pueda hacerlo o estar o confirmar eso que me gusta hacer. Así que me acostumbré cuando yo llegué a Buenos Aires o cuando estuve ahora que estoy viviendo en Italia, ya estaba acostumbrado a ser un extranjero, ¿no? Que a veces, por cierto momento, puedes ser simpático, pero a veces eres muy odioso. O sea, ya cuando tú te instalas en los países, ya eres una carga. Entonces ya pasas a ser una cosa un poco separada. Pero sucede algo muy curioso, que cuando vengo a México ya no me siento dentro de la comunidad. También me vuelvo extranjero porque… y me preguntan, ¿pero por qué no eres… tu ilustración, por qué no es tan mexicana? Digo, pues yo soy muy mexicano, no sé si ponerme un sombrero o ponerme a bailar o no sé, es una actitud de yo nací aquí, viví aquí, mi formación, la muerte, todo esto, leo, he leído, no sé cómo hacer para que tú me creas que yo soy mexicano. Y uno se vuelve como un poco extranjero. Y justamente lo que decía hace rato una persona, el intento de pertenecer a algo es lo que hace desarrollar lo que estemos haciendo. Porque nosotros queremos pertenecer a algo, estar en compañía. No pienso yo que ninguno diga, no, yo quiero vivir solo para toda la vida. No, uno quiere pertenecer. Así que, por un lado,
yo reconozco el miedo en el sentido de que pues, cuando presento una propuesta en un país o en otro, pueda ser no catalogado como tal, pero en la coherencia de mi deseo de pertenecer a algo que me hace hacer un trabajo, es lo que me da un poco de solvencia en el trabajo, un poco de seguridad. Pero regresamos a la misma palabra, la esperanza, ¿no? La esperanza de pertenecer a algo. Nos dicen que nos hemos quedado sin tiempo para más preguntas, pero acá va a seguir un rato Gabriel. Y él mostró ilustraciones de Ícaro, su nuevo libro, que se va a presentar el sábado a las 6 en la FILIG. También allá podremos encontrarnos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.